Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de fe y de reflexión. Soy Silvina y estoy muy feliz de estar con vosotros aquí en un nuevo episodio de Fe y Café Podcast. Bienvenido, José. Bienvenidos a todos, bienvenidos Silvina. Bueno, pues aquí estamos en nuestro segundo capítulo ya. Queríamos deciros que ya podéis encontrar nuestros capítulos en varias plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify y también en YouTube, por supuesto. Genial. Estamos aquí preparados, animados para poder aprender un poco más de la palabra de Dios y poder acercarnos a la palabra de Dios. Y todo esto siempre con una maravillosa taza de café. ¿Cómo está tu café hoy? Pues está muy rico, justo de temperatura, ni muy caliente, ni muy frío, perfecto para mí. ¿Cómo te gusta el café, cielo? Ahora en verano, que hace tanto calor aquí en Málaga, frío, muy frío. Y si puede ser con hielo, mejor. A mí yo tengo el defecto de que me gusta el café siempre caliente y aunque haga 40 grados, me gusta caliente. Y bueno, así lo tomo, calentito. Bueno, pues hoy traemos un temazo, ¿no? Pero un tema, ¿eh? Un tema. Un temazo que yo creo que nos ha administrado durante diferentes momentos de nuestras vidas, que yo creo que ha sido importante, que tiene que ver con los silencios a veces, ¿no? Con la falta de respuestas esperadas o deseadas, ¿no? Por parte de Dios, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, José, como para dar paso a este tema, ¿no? Y es, ¿a ti te ha pasado alguna vez que tú oras, que tú buscas, que vas a la iglesia y que estás buscando una respuesta de Dios, ¿no? Pero parece que Dios está como en modo avión, ¿no? Como ponemos el modo avión y no escuchamos nada. Sí. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, me ha pasado varias veces, ¿no? A lo largo de mi vida como cristiano, ¿no? En mi vida como creyente, ¿no? Y te saltan las dudas, ¿no? Porque piensas que habrá algo que no estoy haciendo bien, ¿no? O por qué no recibo respuesta, ¿no? Y empiezan los cuestionamientos, ¿no? Sí. Y yo creo que es un tema muy importante que podemos abordar y que podemos aprender de lo que la palabra de Dios también nos dice, porque hay mucha enseñanza acerca de este tema. Ojalá que este programa pueda ser de bendición para vosotros, como prepararlo está siendo para nosotros también. Realmente hoy queremos hablar de eso, ¿no? De lo que es el silencio de Dios, de esos momentos en los que no sentimos nada, pero que algo sigue pasando, ¿no? Me gusta mucho un versículo bíblico que dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces la pregunta es, si nosotros somos sus ovejas, ¿por qué no le estamos escuchando? Buena pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en estas circunstancias es reconocer el problema, reconocer que el silencio es real. Tal vez escuchando esto, ¿no? Pues puedas pensar que hay algo en ti que no está bien, que hay algo que no estás haciendo bien, que hay algo que no estás llevando bien, ¿no? Pero lo primero es darte cuenta que hay veces que Dios está en silencio. Y es importante que lo asumamos y que también sepamos que el silencio de Dios no quiere decir que no esté con nosotros. Silencio no significa ausencia. Es importante que esto lo entendamos y que lo comprendamos y que lo vivamos y sintamos también, ¿no? Muchas veces cuando no obtenemos esa respuesta de Dios, ¿no? Lo has dicho tú, que no es ausencia, y realmente nos sentimos como abandonados, ¿no? ¿Dónde está Dios? Que no lo siento. Pero a veces también es cierto que el silencio de Dios es parte del proceso de esa maduración espiritual que tenemos como cristianos, ¿no? Él está trabajando con nosotros a través de ese silencio. Y me gusta mucho compararlo como un alfarero, ¿no? Que él está moldeando el barro y es que lo hace en silencio realmente. Qué hermoso, ¿no? El ejemplo del alfarero, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces Dios trabaja con el barro de nuestras vidas, ¿no? Y claro, hay veces que mete sus manos, ¿no? Introduce sus manos para moldearnos, para hacernos más conforme a su voluntad, conforme a Él quiere que seamos en nuestra vida, ¿no? Pero claro, ese barro a veces está endurecido y duele, ¿no? Duele un poco cuando
cuando Dios mete sus manos para trabajar en nosotros. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Dice el libro de Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, la salvación de nuestro Señor. Amén. El silencio puede ser espacio para que Dios trate con nosotros, para que Dios trate con nuestro carácter, para que Dios trate como alfarero para construirnos como una pieza mejor, una pieza más valiosa, ¿no? Me gustaría también recordar momentos en el que propio Jesús, ¿no? Tuvo como esa falta de respuesta automática, digamos, ¿no? Que muchas veces esperamos, oro esto y quiero esto, pero lo quiero ya, ¿no? Me gustaría recordar a Jesús cuando él ora en el Getsemaní. Hizo una oración al Padre, ¿no? Y él clama intensamente, dice la Biblia que sudó gotas de sangre y sin embargo no obtuvo una respuesta inmediata. Pero ¿sabes lo que te digo, José? Que aún así él confió en el Padre. Amén. Y creo Así que es. nosotros también tenemos que confiar en que la respuesta, aunque no sea inmediata, va a llegar para nosotros. Amén, así es, así es. Me gusta también a mí, para entrar en este tema con profundidad, ¿no? Y también buscando lo que la palabra de Dios nos ministra, nos enseña, ¿no? Sobre esto, sobre los silencios de Dios, ¿no? Me gusta el Salmo 13 del rey David, ¿no? Esa plegaria pidiendo ayuda en el momento de aflicción, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Y hasta aquí es la petición, ¿no? Sí. El decirle a Dios, ¿hasta cuándo tu silencio, ¿no? Pero me encanta cómo termina, ¿no? Porque el silencio no debe de menguar nuestra fe, no debe de quitarnos la fe, no debe de alejarnos de mirar a Jesucristo, a nuestro Señor, como al invisible. No dejar de mirarle, no dejar de buscarle, no perder esa fe, ¿no? Fijaros cómo sigue, ¿no? Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, ¿no? Qué bonito. Qué bonito como habla de la confianza del cantar, ¿no? El alabar a Dios, ¿no? En medio de ese silencio donde parece que nos falta dirección, donde parece que no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Así Qué hermoso, ¿no? También el Salmo 139, del 7 al 10, nos da esperanza, ¿no? Nos recuerda que nosotros vivimos en la presencia de su Santo Espíritu. Dice este Salmo, recuerdo, 139, del 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Si tomare las alas del alba, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. La fe muchas veces crece en el silencio de Dios, no en el ruido. Busquemos estos espacios, aprendamos de estos espacios, porque la temporada en la que estás, la temporada en la que estamos, aunque nos parezca que Dios no nos habla, aunque nos parezca que no sentimos con fuerza su presencia, Él continúa trabajando incansable dentro de nosotros, con nosotros. Al final, nuestra vida somos personas, ¿no? En las que siempre estamos buscando una respuesta. Yo lo veo en mis niños pequeños, ¿no? Mamá, ¿por qué? Mamá, esto de comer, ¿por qué? Mamá, ¿por qué tengo que ir al cole? Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros somos iguales en ese sentido. Siempre necesitamos que Dios nos esté diciendo ¿y por qué esto? Y sobre todo en momentos de prueba, ¿no? Porque cuando todo está bien, pues es perfecto. Pero cuando nos vienen las pruebas, cuando nos vienen los procesos que estamos viviendo, es ¿por qué? Pero me gustaría preguntarte también por qué a veces no escuchamos a Dios, aún sabiendo que Él nos está hablando y que el propio silencio puede ser una respuesta. Y a mí se me ocurre que muchas veces tenemos expectativas equivocadas, ¿no?
que queremos escuchar la voz de Dios de una manera audible como la que estamos hablando tú y yo ahora mismo. Que queremos sentir una emoción. Ahora pues vemos muchas corrientes, ¿no? Que nos venden emociones porque Dios te va a poner, Dios te va a hacer. Oye, sí, está bien, Dios hace y Dios pone. Amén. Pero no siempre Dios nos habla a través de emociones. Esperamos una respuesta específica y a veces no nos damos cuenta de que Dios nos ha hablado ya y toda su palabra está aquí. Amén. Esta es la verdadera palabra de Dios y es donde tenemos que acudir siempre que queremos una respuesta. Amén. En primer lugar. Sí, yo contestando a tu pregunta, ¿por qué a veces no escuchamos la voz de Dios, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo, ¿no? Donde cada vez los ruidos, donde cada vez más el estrés, ¿no? La dinámica de la productividad, de la eficiencia, ¿no? Fácilmente se convierte en un ruido, Sí. a veces exterior, a veces interior, ¿no? Y yo digo, ¿cómo vamos a oír su voz? ¿Cómo vamos a sentir o escuchar o percibir la dirección si no hacemos silencios? Si no generamos espacios para acercarnos a su presencia, para leer su palabra, porque como tú bien decías, en su palabra Él ya se ha revelado poderosamente. Necesitamos generar espacios de lectura de la palabra, de meditación de la palabra, porque Él usa su palabra para hablarnos. Yo recuerdo muchas veces que he abierto la palabra de Dios, ¿no? Y justo he recibido en una lectura, en un versículo, ¿no? En una historia bíblica, ¿no? La respuesta que necesitaba, ¿no? Y cómo percibes que esa es la respuesta y cómo percibes que eso es lo que necesitaban, ¿no? Porque conforme tú lo lees, hay algo dentro de ti que es el Espíritu Santo moviéndose, que te revela con fuerza que esa es la dirección que estabas buscando, ¿no? Me gusta mucho saber que por más que hayamos leído un versículo una vez y otra vez y otra vez y creamos que siempre dice lo mismo, dependiendo de la circunstancia en la que estamos viviendo en ese momento, puede ser que ese versículo nos esté revelando algo y en otro momento diferente de nuestra vida nos esté revelando algo distinto, ¿no? Aunque diga lo mismo. Pero es muy bonito ver cómo la palabra de Dios se adapta también a nuestras circunstancias, ¿no? Es hermoso, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, Sí. ¿no? Que hemos leído un versículo, ¿no? Y hemos meditado en grupo, ¿no? Sobre él, ¿no? Y es curioso como a cada persona, ¿no? Dice algo Le diferente. decía algo diferente, ¿no? Es maravilloso porque ese versículo tiene tiene el poder de la palabra de Dios y es capaz de ministrar a cada persona según su necesidad, ¿no? Por eso es tan importante reconocer que esto es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y poder acercarnos a ella, ¿no? Con esa facilidad, con esa seguridad, ¿no? Sí. De que ahí vamos a encontrar dos cosas importantes, diría yo, ¿no? El conocer a Dios, acercarnos a Él, ¿no? Y también el que su palabra también nos acerca a su propósito, a lo que Él quiere Así para es. nuestras vidas, ¿no? Yo quería decirte del ruido interior, ¿no? Y la necesidad de hacer silencio también, ¿no? Quería leer una historia que encontré una vez que me gustó, ¿no? Yo le llamo El secreto del ermitaño, ¿no? Había una vez un joven discípulo que viajó a las montañas en busca de sabiduría. Se le había dicho que allí vivía un anciano ermitaño que tenía una relación profunda con Dios. Cuando lo encontró, el discípulo le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? Oro, pero no sé si Él me responde». El anciano sonrió y le pidió que lo acompañara a un río cercano. Allí le pidió que cerrara los ojos y escuchara. «¿Qué oyes?», le dijo. «El ruido del agua golpeando las piedras», contestó el joven. «¿Algo más?», preguntó el anciano. El discípulo agudizó su oído. «El canto de los pájaros y el murmullo del viento», dijo. El ermitaño asintió y luego dijo: «Ahora guarda silencio y escucha con un poco más de atención», ¿no? Pasaron unos minutos. Poco a poco los ruidos fuertes parecieron desvanecerse y el joven comenzó a percibir
sonidos más sutiles, el crujido de una hoja al caer, el roce de su propia respiración, los latidos de su corazón. El anciano lo miró y dijo: así es con la voz de Dios. Al principio solo escuchamos el ruido del mundo en nuestros propios pensamientos, pero cuando aprendemos a callar, comenzamos a oír su suave voz. Dios siempre habla, pero solo quienes buscan con paciencia y atención logran escucharle. El joven comprendió que la oración no es solo hablar, sino también aprender a escuchar en quietud. Así aprendemos a escuchar nosotros la voz de Dios. Así es. Aprendiendo a hacer silencios. Aprendiendo a que la oración es una conexión maravillosa, divina con Dios, donde podemos hablar y decirle cómo estamos, qué tenemos por delante, qué problemas, ¿no? Qué situaciones, para agradecerle a Dios lo que ha hecho en nuestras vidas y está haciendo, ¿no? Pero también para con quietud, con calma, poder escucharle lo que Él tiene que decirnos. Qué importante es esto. Porque Dios obra de forma silenciosa, Así es. pero obra siempre, ¿no? Siempre. Esto me recuerda también a Samuel, ¿vale? En 1 Samuel 3, os lo invito a leer, es precioso, en el que Dios le llama, ¿no? Pero él no reconoce la voz de Dios hasta Elí le guía. Y esto me lleva a pensar muchas veces, ¿no?, que necesitamos ayuda espiritual. Muchas veces esta guía puede venir a través de un hermano de nuestra iglesia, de un pastor, de alguien que sea maduro espiritualmente y nos ayude a discernir, a valorar qué es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios, porque muchas veces creemos que nos está hablando, pero eso no es la voz de Dios. Qué hermoso, ¿no?, esto que comentas, ¿no? Porque fijaros, Samuel, ¿no?, era solo un niño, ¿no? Y Sí. escuchó esa voz, ¿no?, que le despertaba, ¿no? Y fue a hablar con Elí, ¿no? Y de la forma que le llamaba, ¿no? 2 veces por su nombre, ¿no? Elí conocía la palabra de Dios. Así es. Y sabía cómo Dios llamaba, sabía cómo era la voz de Dios. Por eso es importante acercarnos a las Escrituras, conocer cómo Dios se ha revelado y se revela a lo largo de la historia, para poder discernir: Dios actúa de esta forma, este que me está hablando ahora es Dios, ¿no? Dios no siempre nos habla con voz audible, ¿no? No escuchamos una voz en el oído siempre, ¿no?, que nos dice: por aquí no, por aquí sí. Hay veces que podemos llegar a escucharla. Dios es milagroso, puede actuar de 1000 formas distintas en nuestras vidas, ¿no? Pero no siempre lo hace así, ¿no? De hecho, rara vez lo hace así, ¿no? A veces lo hace en medio de la Biblia, con una lectura, como decíamos antes. Sí. Otras veces lo hace escuchando una predicación, un devocional por la mañana, la misma palabra de Dios, o escuchando una canción que nos habla y nos ministra de alguna forma. O como decíamos antes con el ejemplo del ermitaño, en el silencio, Sí. apacible, ¿no? José, ¿te acuerdas de Elías? Sí. Sí, cuando él buscaba a Dios en el viento y luego llegó un terremoto y Sí, luego sí, sí. llegó el fuego, pero él no escuchaba la voz de Dios en ninguno de esos momentos, ¿no? Así pero es. es que Dios no estaba allí realmente. Así es. Dios estaba en un silbido, dice el versículo 12 de Primera de Reyes 19, apacible y delicado. Es decir, muchas veces me gusta mucho la historia que has hablado del ermitario, ¿no? Porque al final es en el crujido de la hoja, en el correr de un suave susurro del viento, ahí muchas veces donde encontramos a Dios. Y entonces tenemos que guardar silencio. Eso Así es. me encanta, de verdad. Bueno, y la pregunta es, bueno, estoy en medio de este silencio, sí, me estáis dando algún consejo, ¿no?, desde vuestras vidas o vuestra experiencia, ¿no? Pero, ¿qué hago mientras tanto, no? ¿Qué puedo hacer mientras tanto, no? Lo primero que yo diría es seguir buscando dirección, seguir buscando esa respuesta que estás anhelando en tu vida, ¿no? Hay que seguir buscando, ¿no?, con fe. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad
y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué hermoso, ¿no? Esa es una promesa maravillosa que yo creo que todo creyente ha experimentado en su vida. Y el haberlo experimentado con anterioridad debe de consolarnos de que esa respuesta que estamos esperando va a llegar, de una u otra forma va a llegar. Quizás no de la forma que esperamos, quizás no sea la respuesta que esperamos, porque muchas veces nos pasa esto. Sí. Nos pasa que nosotros queremos un sí o un no, o queremos un sí directamente en algo, y esperamos y nos obsesionamos en que esa tiene que ser la respuesta, ¿no? Pero eso no es la voluntad de Dios, no es lo que Él quiere. Así. Y hay veces que permanece en silencio porque no quiere pronunciarse sobre ese tema. O te dice que no y tú estás obcecado en el sí. Y encima eres capaz de decir, es que no me contesta. No, sí te ha contestado. El problema es que tú no estás escuchando y no quieres oír la respuesta que Él tiene para ti, ¿no? Qué importante es ser, yo diría, mansos y humildes también para acoger las respuestas de Dios, ¿no? Me gusta mucho eso que estás diciendo porque has hablado de la voluntad de Dios, ¿no? Pero esa respuesta a veces no llega en el momento en el que nosotros queremos. Pero eso no quiere decir que no vaya a llegar. O sea, hablamos de la voluntad de Dios, pero también del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es absolutamente perfecto. Amén, ni antes ni después. Llega en el momento correcto. Entonces, muchas veces estamos esperando, venga, yo oro y de aquí a una semana yo espero que Dios me conteste. Oye, quizá la voluntad de Dios no es responderte en una semana, quizá eso va a llegar en un año, o en 2, o en 3, pero yo te aseguro que Dios te va a contestar. Así es, así es. También es importante que recordemos que lo que dice Timoteo, ¿no? 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios, la palabra es inspirada por Dios. Dios ya se ha revelado a través de ella, úsala para que pueda ministrarte, ¿no? Es importante también que entiendas que nuestra religión, nuestra forma de ver el mundo, la cristiandad en sí es comunitaria. Sí. No va de francotiradores, de gente individuales, ¿no? Entonces es importante que te rodees de una comunidad de fe, una comunidad que te aporte un consejo de sabios, ¿no? Que conocen las Escrituras, que conocen la palabra de Dios y que te pueda alimentar, que te pueda ayudar, que te pueda guiar en medio de las dificultades, de los procesos, ¿no? De esta falta de respuesta que estás sintiendo, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo del carbón, ¿no? El carbón cuando está junto, cada carboncillo es uno de nosotros, hace un fuego. Un cristiano, ¿no? Sí. Y arde con el fuego de Dios maravilloso, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Pero ¿qué pasa si el carbón se aparta de la hoguera, ¿no? Pues que puede aguantar un tiempo, pero con el tiempo, si no vuelve a la comunidad, si no vuelve al fuego, acabará apagándose, ¿no? Entonces, que no se nos olvide y que recordemos la importancia de la comunidad también, en estos procesos que estamos viviendo. Muchas veces Dios se manifiesta en una conversación con un hermano, en una conversación con tu esposa maravillosa. Y muchas veces dice que donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí se manifiesta, ¿no? Muchas veces en la conversación, ese encuentro maravilloso y divino con otra persona, se manifiesta la respuesta que necesitas. Compartiendo tu inquietud, recibes a veces respuesta de lo que estás buscando. Dios usa a las personas también para darte esa respuesta, ¿no? Es importante, como decíamos, practica el silencio. Muchas veces creemos que la oración es como una tarjeta de crédito, ¿no? Que te acercas y pides, ¿no? Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, estoy en este proceso, Señor. No, la oración es una relación, es una comunicación, es descolgar el teléfono y maravillosamente poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial que tiene su oído inclinado para escuchar a su pueblo, ¿no? Y es importante que estas oraciones sean sinceras. Él sabe cómo estamos, sabe lo que necesitamos, pero quiere que nos relacionamos con Él y se lo pidamos a veces, ¿no? Heme aquí, háblame cuando quieras, ¿no? Así Comuniquémonos así con nuestro Padre amado, ¿no? Y José, creo que también es muy importante que aprendamos a aceptar ese silencio de Dios como parte del proceso en el que estamos viviendo, ¿no? Porque Dios está trabajando con nosotros también en ese silencio. Me gustaría leer Lamentaciones 3:26, que dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermoso, volvemos a este versículo, ¿no? Donde el silencio, ¿no? Esperar, ¿no? Sí. Qué importante, tanto el silencio como esperar, ¿no? Y yo quería compartir con todos vosotros, ¿no? Los procesos
que Dios va haciendo en nuestras vidas también, ¿no? Porque nosotros no somos ejemplos de nada, tenemos miedo, tenemos a veces Incertidumbre. falta de entender o de escuchar lo que audiblemente Dios nos está mostrando delante de nosotros, ¿no? Y queremos compartir también con vosotros hace aproximadamente un año, ¿no? Nuestra pequeña Ruth, Wow. nuestra hija más pequeña, ¿no? Pues pasó un proceso, ¿no? de una enfermedad que, bueno, pues la llevó a estar hospitalizada un largo tiempo, ¿no? No encontraban los médicos exactamente qué podía ser, ¿no? Y bueno, nosotros ahí teníamos lo que podría considerarse un silencio de Dios, ¿no? Sí. Teníamos incertidumbre, no sabíamos Miedo. si cambiarla de hospital, si seguir, ¿no? ¿no? Fue un proceso, yo diría, hermoso de Dios, donde Él trató con nosotros, ¿no? Y trató con una fuerza poderosa, ¿no? Nosotros nos refugiamos en la oración, nos refugiamos en Él con mucha confianza y con mucha fe, ¿no? Y también con una abnegación, ¿no? Nos ministró mucho porque estamos acostumbrados a dar, entregar nuestras vidas, ¿no? A que seamos nosotros los que nos expongamos. Pero ver expuesta a la más pequeña de nuestra casa, que era una bebé en el hospital, nos ministró poderosamente. Yo creo que nos acercó a vislumbrar un poco lo que fue la entrega del Hijo de Dios, ¿no? La entrega de Jesús, ¿no? Fue un tiempo maravilloso, ¿no? Y nosotros llegó un momento donde recuerdo que orábamos, ¿no? Que le pedíamos a Dios dirección, le pedíamos a Dios por nuestra pequeña, ¿no? Pero ya llegó un momento que le decíamos, Señor, ¿qué quieres que aprendamos de este proceso? Y recuerdo en ese momento cuando hicimos esa pregunta que tú tuviste que irte un momento porque al final pues tenemos otro niño y había que atenderlo, ¿no? Y me quedé yo sola con ella, con Ruth, en el hospital y yo decía, pero es que oro y no me dice nada y no sé qué hacer y cada vez teníamos más miedo porque ella no mejoraba, cada vez estaba peor. Y claro, pues yo me puse a llorar, ¿no? Y leo no un versículo, sino que me salía una frase que decía, este proceso que tú estás viviendo no es para que llores, es que, mira, es para que ores. Y me acuerdo que te dije, José, mira lo que me ha pasado. Hay que orar, porque la respuesta de Dios llega. Amén, amén. Y llegó nuestra pequeña, está sana y en perfectas condiciones por la gracia y para la gloria de Dios, ¿no? Así es. Pero fue un proceso hermoso, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Eso que has dicho, ¿no? Esto no es para que llores, es para que ores, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y bueno, queríamos compartir este proceso. Mi esposa todavía se emociona. Fue duro, un tiempo... Fue muy duro. Yo diría tan duro y tan difícil como maravilloso, Sí. para nuestro crecimiento personal como pareja, para nuestro crecimiento personal como seguidores de Cristo, ¿no? Como siervos de Cristo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que fue un proceso que nos ministró muchísimo, ¿no? Bueno, y vamos cerrando este capítulo, ¿no? Si ahora mismo estás en medio, ¿no? de este silencio, de esta falta de respuesta de Dios, ¿no? Te animamos a no rendirte. Dios no ha desaparecido, está a tu lado. Cuando estás llorando, Él está contigo. Cuando estás riendo, Él está contigo y no te deja solo nunca. Está siempre a tu lado. Sí, y que no nos olvidemos nunca que Él escucha y Él responde, aunque tú en ese momento no lo veas o no lo sientas. Y muchas veces cuando estamos esperando esa respuesta, ¿no? Y cuando menos lo esperamos es cuando decimos, esa es la respuesta. Ahí está, eso es lo que yo estaba esperando. Y confiemos siempre que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Amén, será fiel en completarla sí, en nosotros, ¿no? Lo Así dice es. la palabra de Dios. Así es. Y hasta entonces, hasta recibir esa respuesta, hasta encontrar esa dirección, sigamos caminando con fe. Fe no es sentir, fe no es ver, fe es confiar. Así es. Y por último, y ya para cerrar, necesitamos estrenar en este capítulo, ¿no? Una sección que le hemos llamado Peli, Canción o Libro. Siempre te vamos a recomendar, relacionado con el tema, algo de esto, ¿no? Una película que te pueda ayudar con este tema, o que a nosotros nos ayudó, nos ministró con este tema.
alguna canción que nos ha ayudado, alguna alabanza que nos ha ayudado, ¿no? O algún libro, ¿no? Y por supuesto, tú también puedes en los comentarios recomendarnos a nosotros otro libro. Aquí estamos aprendiendo juntos y con la guía del Espíritu, aprendiendo a vivir en este mundo maravilloso. Y creo que mi amada esposa tenía una propuesta de canción. Sí, de hecho la ponemos muchísimo en nuestra iglesia porque es que nos parece que tiene una letra y un mensaje espectacular, ¿no? Y es la canción de Dios, háblame, de Barak. Sí, maravillosa canción. Hemos llorado escuchando esa canción. Ha sido de mucha bendición en nuestra vida y lo sigue siendo, ¿no? Os la dejaremos en los comentarios del vídeo también para que puedas encontrarla fácilmente y ojalá sea de tanta bendición para ti, como lo ha sido para nosotros, ¿no? Y bueno, ya con esto nos despedimos, no sin antes poner un hashtag, ¿no? Vamos a poner un hashtag del capítulo, ¿vale? No sé si tienes alguna... A mí me ha gustado eso que has dicho, ¿no? No es para que llores, es para que ores. ¿Te gusta? Pues ponle no llores, ora. No llores, ora. Pues así lo dejamos. Ese será el hashtag de este capítulo. Yo sí quería pedir a todo el mundo, ¿vale? Que si este episodio habló a tu corazón, nos encantaría, ¿verdad, José? Que nos dejen una reseña, un comentario, algo que nos deje saber qué te ha parecido, porque eso a nosotros también nos ayuda, ¿no? O alguna duda que tengas, algún tema que quieras tratar, que podamos hablarlo juntos. Y evidentemente que si tienes a alguien que tú crees que le hace falta esta palabra, ¿no? Pues que se lo reenvíes. Que así sea. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.